Bien, estudiantes, entonces para finalizar se pueden realizar una serie de operaciones entre funciones, identificando algunas funciones, ¿sí? Se pueden realizar ciertas operaciones entre ellas que originan otras funciones más. Entonces aquí viene, digamos, una parte de tipo como algebraica, de operaciones entre variables. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vamos a realizar algunos ejemplos para que se puedan guiar y poder solucionar el taller. Bien, entonces sería nuestro video tutorial número 3. Entonces, vamos de una vez con unos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo, tenemos dos funciones, una función de tipo lineal de grado 1 y una función g de x de tipo cuadrática, ¿sí? Su potencia es 2, entonces es de grado 2. Y entre estas funciones se pueden hacer ciertas operaciones, por ejemplo, se puede hacer la adición entre ellas. Acá tenemos la función f de x, únicamente apuntamos su parte algebraica, ¿sí? Apuntamos acá su parte algebraica y pues identificamos variables dependientes, identificamos las variables semejantes y las operamos entre sí. Bien, por ejemplo acá se mantiene x al cuadrado, se mantiene fijo, 2x, escribimos acá 2x, se pueden sumar si esta x tuviese también la potencia 2. Entonces no son semejantes, se escriben de esta manera. Lo que sí se puede realizar es la suma entre más 1 menos 4 que nos queda menos 3. Entonces la adición de f de x más g de x nos queda esta función cuadrática. Bien. Bueno, ¿qué otras operaciones podemos hacer? Podemos hacer la sustracción f de x menos g de x, siendo f de x 2x menos 1, más 1, perdón, menos g de x que es x al cuadrado menos 4. Bien, entonces aquí como les comentaban, se hacen algunas aplicaciones de tipo algebraicas, teniendo en cuenta los signos. Primero debemos eliminar el paréntesis y este menos haría cambiar los signos que tienen estos términos. Entonces esta x al cuadrado que es positiva ya quedaría negativa y el menos 4 que aquí tiene el signo menos ya quedaría positivo por la ley de los signos. Bien. Entonces este menos repercute en el signo de la x y repercute en el signo del menos 4. Una vez cambiados los signos ya se puede hacer las sumas o restas con términos semejantes. Por ejemplo, menos x al cuadrado no tiene ningún semejante, se dejaría de esta manera. 2x, aquí está, 2x, y lo que se puede hacer es la suma de más 1 más 4, que nos quedaría más 5. Entonces, esta sería el resultado de la sustracción entre f de x y g de x. Bueno, otras operaciones es el producto, que es la multiplicación entre estas dos funciones. Aquí es el producto de f de x por g de x. Acá multiplicamos término a término. Este 2x pues va a multiplicar a estos dos términos y este más 1 va a multiplicar a estos dos de acá. Bien. Bueno, entonces 2x por x al cuadrado, se suman las potencias, queda la misma variable, y 2 por el 1 imaginario, pues nos queda 2. Bien, luego 2x por menos 4, pues nos va a quedar menos 8x. Ahora el más 1 por estos dos términos, pues todo multiplicado por 1 nos queda lo mismo, e inclusive como el 1 es positivo, siguen los mismos signos. Entonces nos quedaría más 2x menos 4. Luego de hacer estos productos de término a término, se pueden sumar los que sean semejantes, pero aquí vemos que todas las variables, digamos los que tienen variables x, tienen distinto exponente, entonces queda escrito tal cual, digamos en orden descendente.
de mayor potencia a menor potencia. Y este sería el resultado del producto f por x. Bueno, también podemos hablar del cociente como la división entre dos funciones, f dividido g. Lo dejaríamos de esta manera, digamos, indicado, porque no hay términos semejantes que podamos cancelar. Bueno, en fin, entonces creo que resulta más sencillo, más comprensible dejarlo de esta forma indicada y nos quedaría una función racional. Bueno, otra operación más, digamos una que se ve en estos casos, es la denominada la composición entre funciones. Entonces vamos a componer f de x compuesto con g de x. Esto es como si la función f se incluye, en la función f se incluye la función g de x, ¿sí? Esto en otras palabras quiere decir que las variables x en la función f, digamos aquí está x, van a ser sustituidas por toda la función g. Bien, si este 1 tuviese otra x, entonces esa x sería reemplazada también por x al cuadrado menos 4. Entonces recuerden lo que en este caso es la composición de f con g, de f compuesto g, es cambiar las x de f por toda la función g. Entonces aquí lo tenemos, por ejemplo, el 2 se dejaría escrito tal cual. En cambio, en vez de escribir x, escribimos toda la función g, ahí entre paréntesis, y luego más 1. Bien, luego de hacer ya esa primera parte de la composición, ya se hace la parte algebraica, que consiste en multiplicar, por ejemplo, este 2 aplicando propiedad distributiva. 2 multiplica x al cuadrado, nos queda 2x al cuadrado, y 2 multiplica menos 4, nos queda menos 8, y bueno, queda este 1 normal. Bien, entonces aquí lo que se puede hacer es hacer la suma y resta de estos dos términos que son semejantes. Menos 8 más 1 nos va a quedar menos 7. Y ya esta sería la solución final de componer f compuesto con g. También se puede hacer al contrario, ¿sí? También se puede hacer g compuesto con f. Entonces, en vez de colocar esta x al cuadrado, cambiamos esta x por 2x más 1. Bueno, entonces ahí también les queda este ejemplo para que ustedes lo puedan profundizar un poco más con algunas consultas, ¿sí? Que puedan realizar entre las operaciones con funciones. Bueno, estimados estudiantes, entonces este ha sido una explicación de los temas que contienen este taller. Son temas importantes para el desarrollo del cálculo diferencial, lo que en la mayoría de las carreras universitarias ven en los primeros semestres. Entonces lo importante es que tengan estas bases claras para pues el buen éxito en el desarrollo de las carreras profesionales, ¿sí? A pesar que estamos pues en una contingencia, en una etapa, digamos, complicada para la enseñanza, para adquirir aprendizajes, pues esto pues tampoco no quiere decir que disminuyamos nuestra calidad académica, no debemos disminuir nuestra capacidad de aprendizaje. Es más, si logramos entender algunos temas, pues nos vamos a sentir un poco más orgullosos de que se está aprendiendo, pues prácticamente por nuestra propia cuenta, ¿cierto? De acuerdo pues al interés que tengamos, de acuerdo pues a la responsabilidad que tengamos. Entonces nos vamos a sentir más orgullosos de que hemos aprendido básicamente bajo nuestra propia disciplina, ¿sí? Entonces muchos éxitos, muchachos, adelante. Les dejo pues este mensaje para que lo tengan en cuenta y lo apliquen en estas épocas que pues son difíciles para muchos, ¿cierto? Pero pues veamos también el lado positivo frente a lo que ha sucedido en estos meses.
Bien, entonces un fuerte abrazo para todos y seguimos en contacto.